Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas trasnochadas, cualquiera que sea el momento en que nos concedan su escucha para 60 y qué. Estamos en un episodio más, nos da mucho gusto estarlo consiguiendo y bueno, pues soy Lucero Miranda a cargo de la conducción de este espacio donde contamos historias. Ya lo hemos afirmado en otras ocasiones, donde contar historias, ser contadores de historias, contadoras de historias, hacen que exista justamente 60 y qué. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han sido sus días? ¿Cómo les golpea el calor o el frío, dependiendo del lugar donde se encuentren? Yo vivo en Guadalajara, Jalisco, y bueno, el calor ha subido de una manera tremenda. Hay una ola de calor, entonces estamos realmente desbaratándonos de calor. Y es solo el principio, faltan los 2 meses más duros de tolerar altas temperaturas. Bueno, voy a comenzar y quiero preguntarles, ¿qué soñaban ustedes cuando eran niñas, niños, niñes? ¿Cuáles eran sus más grandes anhelos, sus más grandes deseos? ¿Tenían sueños rebasados de la realidad o sueños muy aterrizados a la realidad? Yo pasé por muchas etapas y bueno, les voy a compartir un poco. Yo en algún momento, yo me formé en un colegio de monjas, entonces en algún momento yo quise ser monja, por supuesto, yo quería ser monja, calladita, seriecita, prudente. No la iba a hacer, pero bueno, estuvo en mis sueños. Posteriormente, bueno, me soñé siendo pianista. Les he platicado que cuando yo era pequeñita, en el edificio donde vivíamos había un estudiante de música y todo el tiempo estaba practicando en su piano, o bien tenían el tocadiscos, en aquel entonces eran tocadiscos, tenía música para piano. Entonces un acompañamiento constante en mi primera infancia fue la música para piano. Entonces, por supuesto que yo quería ser pianista. Después, ¿qué más quise ser? Quise ser maestra. Luego, un buen día se me ocurrió que podía ser piloto de avión, pero pues nadie hablaba de las mujeres aviadoras, entonces pues pasó por ahí el sueño y se fue yendo. Y después, pues fue llegando la etapa de comenzar a tomar, bueno, también quería estudiar medicina y mi madre me llevó a hacer servicio social a un hospital, pues para que yo me convenciera de la posibilidad de lo que significaba estudiar medicina. Para mí resultó fascinante, creo que es la otra carrera que yo podría haber estudiado. Me encantaba caminar por el hospital, me encantaba escuchar al médico que me estaba haciendo favor de dar un espacio para que yo escuchara y aprendiera. Me encantaba ver cuando hacía algún tratamiento, a veces eran muy sencillos, a veces eran muy complejos. El primer parto que tuve la oportunidad de observar, pues yo no tenía más de 15, 16 años y fue primero de mucho miedo, pero luego de una gran sorpresa y luego de una gran admiración de lo que significa que un niño, una niña emerja a la vida y de sus primeros respiros y exprese sus primeros llantos. Ese sueño comenzó a ir de la mano con el sueño de estudiar algo que tuviera que ver con las artes. Yo quería ser restauradora de bienes inmuebles y bueno, para poder serlo tenía que estudiar arquitectura y pues no me lo pregunté, no me lo cuestioné, yo dije arquitectura. Y a partir de ahí se volvió muy complicado el camino. Mi madre no estaba de acuerdo, entonces pues tuvimos muchísimas discusiones respecto a si la carrera de arquitectura era una carrera de mujeres o no, si el problema era que yo estaba encaprichada, si iba a cometer un error al estudiar esa carrera, si yo
que podía escribir muy bonito y podía expresarme con bastante claridad, pues podría estudiar letras, podía estudiar lo que ahora son relaciones internacionales, pero todo eran discusiones sin mayor grado de información. Entonces era difícil poder tomar una decisión más que dejar de luchar y dejar de pelear. Y quizá ahí, en términos de sueños profesionales, se fueron diluyendo muchas cosas. Sin embargo, yo hice una primera aplicación de examen de admisión, no aprobé, me quedé fuera, entiendo que por unos pocos puntos. El siguiente año no estuve estudiando, pero estuve trabajando. Y bueno, sí estudié, fui a la escuela de artes plásticas, tomé un curso de grabado con el maestro Jesús Gallardo, un artista guanajuatense muy, muy valorado. Fue toda una experiencia. Allí conocí a doña Coti, la mamá del arquitecto Emilio Vega Marín, que fue mi primer jefe en la vida laboral. Y bueno, tomé mi primer curso de teoría del color y me fui acercando cada vez más y más al mundo del arte y al mundo de la expresión. Finalmente presento nuevamente el examen de admisión, entro a la facultad y de la mano con eso pues tuve la necesidad de cambiar mi empleo, porque ya en ese momento tenía un empleo en la misma facultad, pero pues no podía estar ahí y ser alumna. Entonces, pues por cosas fortuitas del destino, me encontré trabajando en Radio Universidad de Guanajuato. Una de las experiencias más fascinantes, más difíciles, más retadoras, de más aprendizaje, de más crecimiento, de más caídas, de encuentros y desencuentros, de experiencia, de aprender, desaprender y volver a aprender, de hallar a los mejores y a los peores amigos, amigas, de enfrentarme seriamente a la muerte de uno de mis amigos más queridos y no haber sabido responder a eso. Y pues entre todo eso iba mi vorágine de sueños y ese sueño de querer ser restauradora. Sin embargo, pues, bueno, hago mi carrera y al mismo tiempo que hago mi carrera trabajo en radio. Y posteriormente pues hago mi examen para entrar a estudiar la maestría en restauración y yo era la persona más fascinada y maravillada del mundo mundial en ese momento, porque iba a poder realizar ese proyecto que tanto había yo soñado desde la preparatoria. Lo único que no había tomado yo en cuenta en la fórmula es que yo debía de tener un cierto grado de conocimiento en relación a la química. Y si algo yo no había aprendido ni en secundaria ni en preparatoria fue química. No me gustaba. Cuando yo cuestionaba por qué tenía que estudiar química, la respuesta automática era por cultura general, cosa que a mí me indignaba mucho, porque si algo buscaba era tener contexto, como tener las razones por las cuales yo debía de estudiar algo que se me hacía tan complicado. Y pues al llegar al segundo semestre de la maestría, pues me llevó la sorpresa de que debía de tener un cierto dominio de la química porque iba a llevar un curso de química. Y no sé si fue indefensión aprendida, en ese momento decidí que no podía seguir por ese camino. Me di de baja de la maestría, no sin mucho dolor, pero me di de baja y seguí trabajando, en ese momento ya era yo profesora, seguí haciendo mis clases como Dios me daba a entender. Yo no recibí los primeros 10 años de ser docente, jamás recibí un curso de microenseñanza, de metodología, de procesos de evaluación. Yo lo único que hacía era repetir el modelo de aquellos profesores que me habían encantado, que me habían enseñado, que me habían formado, alejarme lo más posible de lo que yo había detestado de mis profesores y pues imitando modelos de la gente valiosa que había encontrado en mi camino. Y bueno, pues eso fue conformando muchos de los sueños que fueron surgiendo en el camino hacia adelante.
ahí voy a detener esta parte de los sueños. Las expectativas, las mías eran muchas y creo que afortunadamente pude decir, esto no, aquí pues me falta la experiencia, me falta el conocimiento para poder seguir adelante. Las de los otros, bueno, fue un drama que yo entrara a arquitectura, fue un drama que yo decidiera estudiar y trabajar, se me decía que yo no iba a poder y yo lo que les decía, recuerdo que mi referente era haber leído una biografía de Florence Nightingale y yo decía, si ella pudo estudiar y trabajar, ¿por qué no voy a poder yo? Entonces, pues fue así que empecé primero a trabajar en arquitectura y después me fui a trabajar a Radio Universidad. ¿Qué realidades enfrenté? Bueno, la primera es que ya no iba a lograr ser, no por lo pronto, una estudiante de promedios muy altos, porque si bien el trabajo en radio no solía ser muy demandante por las tardes, cuando aumentaba el trabajo era tremendamente demandante y eso pedía de nosotros, los que trabajábamos allí, que tuviéramos a veces que pasar una buena parte de la noche en cabina grabando lo que se tenía que grabar. Si era Festival Cervantino, bueno, no quieren saber, muchas veces solamente fui a casa, me bañé, llegué a clase de 7, reprobé geometría descriptiva y de clases me iba corriendo a trabajar a radio y seguir cubriendo el Festival Cervantino, por la noche grabando programas, cubriendo eventos, cubriendo ser junto con una muy querida mía, Judith Baez, fuimos las voces del festival en algún año. Entonces, pues muchas cosas pasaban alrededor. Logré terminar mi carrera, me costó mucho trabajo porque ahí descubrí que de la carrera lo que más me podía fascinar y encantar y en la nueva, en la condición en la que me encontraba de estudiar y trabajar, era todo lo que tenía que ver con el ámbito del mundo de la teoría. Y entonces me puse a estudiar arte por mi cuenta, porque cuando yo llegaba a mis cursos de historia de la arquitectura, mi profesora, una profesora, mis compañeros recordarán, tuvimos a la misma profesora toda la carrera. Yo preguntaba, o sea, ¿cómo se hace ese pigmento que fue colocado sobre el muro de una pirámide y que pudo perdurar hasta la época actual? Y me decían, pues con polvos. Y no tenía yo más respuesta. Después nos podían presentar la Torre Eiffel, nos podían decir que fue hecha en 1889, que era modular, que había sido Gustavo Eiffel el autor, que había sido utilizada para la gran exposición de París. Y yo preguntaba, ¿y qué más? Yo quería saber cómo habían llegado al sistema modular, yo quería saber por qué esa extraña torre se había colocado allí, quería saber por qué se habían usado nuevos materiales, de dónde venía Eiffel, quería saber tantas cosas y yo no tenía respuestas. Entonces, pues tenía los programas de la materia y lo que me dediqué a hacer por mucho tiempo fue estudiar los programas, prepararme, y entonces cuando yo llegaba a clase llegaba ya sabiendo bastante más de lo que se podría haber esperado de un estudiante de arquitectura sobre justamente la historia de la misma. Cuando llegué a historia de la arquitectura prehispánica, bueno, fue un festín para mí. En ese entonces no había computadoras, íbamos a las bibliotecas y yo tuve la inmensa fortuna de que en casa había libros que eran claves para el estudio de la historia de la arquitectura. Tenía el Marquina, tenía algunos volúmenes del Summa Artis, particularmente los que se concentraban en el estudio del arte prehispánico. Tenía 2 libros donde había un registro muy detallado tanto de arte prehispánico como de arte colonial. Estaba también, además del Marquina, había libros sobre los mayas, estudios sobre los mayas, estudios completos. Había otros libros que referían la historia de los nahuas. Entonces yo
me la pasé muy bien, yo estudié muchísimo y tuve la fortuna de aprender mucho, 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 mucho y de lograr construir poco a poco una mirada diferente a la que inicialmente se nos brindaba la posibilidad de tener. Entonces eso me fue conformando, eso yo creo que abrió las puertas para que un día alguien me dijera, ¿y por qué no das una clase de arte? Ay, pues ¿por qué no? Así es como llegué yo a la docencia y entonces descubrí que allí había una vocación, que había una fascinación impresionante para mí de la posibilidad de poder compartir lo mucho o poco que podía saber. Y entonces fui descubriendo quién era Lucero con voz, quién era Lucero parándose al frente, asumiendo la responsabilidad de formar estudiantes sin saber que eso era una enorme responsabilidad. Así es como fui descubriendo pues que prefería ser muy exigente a ser una maestra Barco. Yo no quería repetir el modelo de los profes Barco, en cambio sí quería ser parte pues de los profesores exigentes, de los profesores que más nos enseñaban. Posteriormente pues me fui incorporando, fui dejando la radio y fui introduciéndome más y más en el mundo de la docencia, en la arquitectura. Seguí ahí por mucho tiempo, hubo un momento en que pues había la necesidad de dejar Guanajuato, esa era mi realidad, ya Guanajuato no me era suficiente y entonces vine a Guadalajara. Llegué a Guadalajara sin dinero, venía con mi madre y mi hermana porque mi hermana iba a pasar por una serie de procedimientos médicos, entonces yo juzgué que era bueno que yo regresara a la casa familiar, cosa que muchas de mis amigas me decían, estás loca, pero yo, la verdad, fue un buen tiempo con mi familia, un muy, muy, muy buen tiempo. Yo no miré atrás, no pensé muchas cosas, solo que quería salir de mi adorado Guanajuato. Me costó mucho trabajo, lo logré y bueno, pues comenzó mi camino por las universidades. Estuve primero en una universidad católica, ahí tuve numerosas oportunidades de aprender y desarrollarme. Empecé a tomar mis primeros cursos en serio de didáctica, cosa que me fascinó, fue un campo que cada vez me enamoraba más y más. Comenzaba a hacerme ya de libros de didáctica del arte, de didáctica de enseñanza, de procesos de evaluación, de metodologías, de procedimientos. Y bueno, el gran momento en mi vida va a ser cuando yo llego al TEC de Monterrey. En el TEC, cuando vi la primera clase que vi, quedé maravillada por los métodos, por la forma como estaban enseñando y en ese momento supe que eso era lo que yo quería hacer y que en el TEC lo hacían como yo quería aprender a hacerlo y que no había logrado desarrollar porque no tenía los elementos y los recursos de conocimiento, de información para poderme desarrollar. Y aquí, pues bueno, fue un banquete lo que yo viví y sigo viviendo cuando tengo la oportunidad de aprender. En el camino aprendí muchas cosas, viví muchas cosas, tuve éxitos, tuve fracasos en este camino. O sea, yo cuando llego al TEC tenía ya 10 años siendo docente, cuando pues ahorita estamos en el 84, pues el año que entra, si no me equivoco, dentro de un año aproximadamente, estaré cumpliendo 40 años inmersa en el mundo de la docencia y casi 30 en el TEC de Monterrey. Entonces, pues eso me ha formado, me ha dado un espíritu, me ha dado una forma de pensar que me ha ayudado a ir aterrizando mis sueños, mis expectativas, mis realidades y a ir clarificando mi ahora. Me puedo cuestionar qué es lo que yo quiero. ¿Quiero ser una persona o quiero solamente estar en el mundo? ¿Quiero existir o quiero vivir? ¿Quiero continuar la vida? ¿Quiero seguir aprendiendo? ¿Quiero seguir desarrollándome?
o qué es lo que quiero, qué es lo que quiero hacer de esta persona que soy yo a los 63 años. Sé que quiero seguir estudiando, no de manera tan formal, pero sí seguir capacitándome y descubriendo posibilidades y pues mucho de la inmensidad de conocimiento que hay actualmente. Quiero poder compartir un poquito de lo que yo he recibido, quiero poder acompañar a personas jóvenes, quiero continuar con este podcast y seguir con este sueño de trabajar en temas de intergeneracionalidad y de combate a la discriminación por edad. Quiero escribir, ya estoy escribiendo, tengo un proyecto muy bonito que se llama En tu mirada y en tu corazón. Ya algún día les contaré, ya que lo tenga más avanzado y aterrizado, que esté listo para presentarlo. Voy a hacerlo con mucho orgullo y con mucho cariño en este podcast. ¿Qué podría en este momento como resumir? Es que a lo largo de todo este camino, desde niña hasta el momento actual, he tenido la fortuna de encontrarme siempre con gente muy buena que me ha dado soporte, que me ha dado su mano, que me ha enseñado, que me ha aconsejado, que me ha guiado, que me ha dicho, por ahí no, por aquí sí. He encontrado gente también muy fea. Esa gente le deseo lo mejor. He encontrado gente chismosa, he encontrado gente que no le importa hacer pedazos tu vida con tal de ganar. Ya no me importa eso. Por mucho tiempo me dolió y conforme han pasado los años he decidido que no me importa, porque poco a poco me voy perdonando, me voy encontrando y pues esto es un trabajo de tiempo completo que nunca termina y cada día disfruto más pues los pasos grandes o chiquitos que voy dando en la vida de la mano pues de esa red que tengo en este momento. En este momento tengo una red verdaderamente maravillosa que además aparece, surge, se presenta en el momento en que más lo necesito. Tengo mejores amigas, una mejor amiga, tengo mejores amigos, compañeros profesores magníficos, posibilidades de aprendizaje también excelentes. Este semestre tengo 2 grupos excelentes, realmente muy excelentes. Voy tejiendo redes con grupos de mujeres y voy entendiendo cada vez más lo que implica ser mujer y ser mujer baby boomer. Una baby boomer que le ha tocado vivir los cambios, aterrizarlos, golpearse con esos cambios, y eso me da la posibilidad como baby boomer decir, soy una sobreviviente, soy alguien que ha podido con el machismo, el peor machismo que puede haber en el mundo, pero he podido con él. He logrado aprenderlo, he logrado entenderlo. Yo estoy trabajando constantemente, todo el tiempo, por evitar también actitudes machistas aprendidas, mis sesgos, mis estereotipos, mis prejuicios, que han llegado a ser muchos en algún momento de mi vida, aunque yo diría que no tantísimos como con otras personas, porque viajar a través de los libros, poder platicar con gente interesante, tener una red de apoyo siempre me ha brindado la posibilidad de tener otras miradas, y esas otras miradas han abierto horizontes que son verdaderamente maravillosos. Entonces, pues de eso va la reflexión de este 60 y qué. A mí me encantaría, por favor háganlo, no me dejen sola. Por cierto, hay gente que nos ha dejado mensajes, algunos son anónimos, pero yo creo que el 99% han sido positivos. Muchas gracias. Recibo comentarios de voz, recibo comentarios cara a cara y bueno, eso nos ayuda también a seguir creciendo y seguirnos desarrollando. Muchas gracias a Angélica, si es la Angélica que pienso, está en el estado de Hidalgo, y muchas gracias por fidelizarte a 60 y qué. Sé que nos acompañas preferentemente los viernes. En verdad,
lo valoro y gracias, te quiero mucho. Tengo amigas que me dicen, como Xochi en Monterrey, que me dice, voy atrasada, pero voy escuchando tus capítulos, o personas como Leti Sánchez, que también ya estuvo con nosotros y yo espero que regrese pronto, que me dice, ahora te pasaste, ahora no dejaste hablar al invitado, ahora sí me gustó. Personas que me dicen, oye, qué padre estuvo el programa con Brian. La delicia que ha sido platicar con las personas que nos han visitado. No tengo todos los nombres, pero ahorita, bueno, tengo a Leti Sánchez, tengo a Brian, a mi querida Luisa. Me faltan muchos todavía. Ya pasó por aquí Beto Malpica. Pasó mi decano. Mi decano, que se llama Luisa, me está yendo su apellido, lo lamento, perdón, y no lo anoté. He tenido la oportunidad de platicar con personas tan valiosas como gente que está siendo emprendedora también, que está escribiendo. Me falta que venga gente. Susana Herrera, tenemos una conversación pendiente sobre el chocolate. David Aguilar, tenemos pendiente una conversación sobre educación. Ingeniero Jorge Urdapilleta, tenemos una larga conversación sobre la manera de que se va viviendo y se va transicionando a tener más de 60 años. Me faltan tantas personas. Ale Arnaud, que ya vino, una de mis estudiantes. Fernando, que también es mi estudiante. Ale y Fernando tienen pendiente por ahí que hagamos un experimento que queremos brindarles a ustedes. Luis Mendieta, que es quien compuso las cortinillas de este 60 y qué, y del vuelo del ángel hace ya varios años. Se han pasado muchas cosas y eso tiene que ver, nuevamente repito, con los sueños, con las expectativas, con las realidades y los ahorras que vamos encontrando en el camino. ¿Qué me enseña el tiempo? ¿Y qué me enseña el último viaje a Monterrey, que fue el fin de semana pasado? Que la vida pasa muy rápido, pero mucho más rápido pasan los pequeños, grandes momentos de esta vida, que debemos ser capaces de valorarlos con lo bueno, con lo malo, y aprender a convivir más que a luchar guerras que no vale la pena luchar, más que jugar batallas que no valen la pena porque hay cosas más importantes. Aprendo, y esto lo he venido aprendiendo a lo largo de los años también, no solamente en este viaje a Monterrey, que la vida no es una competencia más que con uno mismo. No tiene uno por qué competir y buscar ganar en todo momento frente a los demás. No hay nada que demostrarle a nadie, solo es vivir la vida y vivirla con intensidad, no darse por vencidos, por vencidas, ser red cuando podamos ser red, tender la mano cuando podamos tender la mano, entender que hay personas que no quieren nuestra mano, que no quieren nuestra red, que quizá haya mucho cariño, pero que no somos necesarios, y aceptarlo, y amar y reír por encima de todas las cosas. Ese es pues el cometido de esta vida que estamos viviendo y que estamos disfrutando y sufriendo quizá y gozando, pero aquí está. Siguen viendo las flores moradas, porque hay muchas flores moradas. Volteen a su alrededor y algo maravilloso. Ya vienen las flores anaranjadas, ya Guadalajara se comienza a vestir de naranja, y no estoy hablando de política. El vestido morado se está empezando a ir, se está mezclando con el verde y está comenzando a llegar el vestido naranja de las flores, de la naturaleza. En las expectativas, en los sueños, en las expectativas, en las realidades, ¿cómo está la música en tu vida? ¿Cómo está la música en tu corazón? ¿Cómo está vivir la vida lo mejor que se pueda? Hoy otra persona queridísima por mí en esta red, Maru,
García Casablanca hace una pequeña referencia a Gabriel García Márquez. Y bueno, pues pienso en las mariposas amarillas, tantas mariposas que nos dejó el gran Gabo y que nosotros reflejamos, interpretamos y significamos a través de nuestras propias vivencias. Dios, hay tanta gente, no estoy nombrándolas a todas, voy a ir nombrando poco a poco, pero gracias, gracias y mil gracias más por escuchar 60 y qué. Les invito al siguiente episodio, les invito también a escuchar nuestra playlist. Acabo de agregar más música. Esta playlist la encuentran como 60 con número y qué, también en Spotify. He publicado algunas cosas, algunas novedades pequeñitas en nuestro IG, en nuestro Instagram. También les invito a seguirlo, se llama también 60 y qué. Soy Lucero Miranda, en controles, Marius Kanga. Muchísimas gracias por su escucha. Hasta la próxima. Esta es una producción del Centro de Arte y Realización Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Música original de Luis Mendieta. Edición y producción de Marius Kanga. Diseño de imagen, Cecilia Carrión. Idea original y voz, Lucero Miranda.